Asociación Escéptica de Chile presenta El Poder de la Duda. Reflexiones escépticas en un mundo incierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Poder de la Duda. Nos encontramos nuevamente en este estudio de grabación en día hábil, pero bueno, tenemos que encontrar de alguna manera el tiempo de hacerlo. 3 panelistas conmigo esta noche. Claudio por este lado. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de poder estar aquí nuevamente. Otra noche de ya no verano, sí. No es verano, pero sigue siendo un poquito de calor. Marcos Telia por este otro lado, por primera vez en el programa. Médico general. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, súper bien. Muchas gracias por invitarme. Y Luis, nuestro escéptico más escéptico, sentado a mi izquierda para que se puedan ir haciendo una imagen mental de este estudio de grabación. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Yo les tengo una anécdota para empezar el programa. Yo ayer estuve todo el día con mucha tos, con una obstrucción, con los bronquios en muy mal estado. Y en la noche me comí un plato de poroto al que le agregué mucho ají. Y milagro, hoy en la mañana no tenía tos. Así es que descubrí un nuevo remedio para la tos. Debo advertirles que tiene algunos efectos colaterales, pero le recomiendo a todo el mundo. Porotos con ají cura la tos. Parece que así de simple es la evidencia científica que uno tiene que presentar para alguna terapia alternativa. ¿Y el dormir? Bueno, y dormir. Y tal vez vivir en un piso 12, no sé. Sí. El cuerpo humano es complicado, a lo mejor hay más de un factor. Pero a mí me resultó, les puedo decir inmediatamente. Pero bueno, hay otras alternativas de terapias para cosas más serias que han estado surcando el espacio electromagnético el último tiempo. Un par de doctores egresados titulados de la Universidad de Chile, que están apareciendo en el último tiempo, en las últimas semanas, en estos programas culturales de alto nivel que llamamos matinales en Chile. Ambos de apellido Soto, lo que quiere decir que la calidad es como las reverendas. Y para introducirnos en el tema de estos médicos que han estado muy de moda, han causado algún revuelo, Claudio hizo un sacrificio enorme y nos tiene algunas anécdotas que contar. Cuéntanos, Claudio, ¿qué fue lo que pudiste aprender de estos programas? Sí, que pude aprender no mucho, pero efectivamente me torturé de 2 horas en la mañana. Primero con la publicidad de Canal13.cl que dura 40 segundos y no se puede saltar. Y después con a Ricardo Soto, nuestro querido médico de buena facha. Pero antes de hablar un poco de lo que él dice, creo que sería interesante comenzar viendo el currículum que tiene, porque él se describe como un hombre muy instruido. Él es médico general, como dijiste, de la Universidad de Chile. Tiene 2 cosas interesantes. Tiene un MBA en gestión del sistema de salud y un diplomado en gestión de calidad y acreditación en salud. 2 puntos que llaman bastante la atención al contrastarlo con lo que él dice. Ambos de la Universidad Andrés Bello. Y aquí empezamos ya con la lista de la medicina alternativa. Tiene un título en medicina bioenergética y algo muy importante es que es del linaje Kunli, del Instituto de Medicina Oriental. Caramba. Acá en Chile. Tiene el título de médico cuántico Bhuta Vidya, llamada la psiquiatría ayurveda, del Instituto Dharmashala, que está también acá en Chile, que se aseguran por problemas legales. En la misma página te aclaran de que ellos no están acreditados ni por el Ministerio de Educación ni por el Ministerio de Salud. Tiene el título de Taekwondo Life Repair Therapist, de regresión consciente. Tiene un título en visión holística de la cancerología de la naturopatía en España. Y es acompañante holístico de pacientes terminales también en el Instituto Dharmashala. Joder, un hombre sabio. Bueno, extremadamente sabio. Y que además tiene una fanaticada importante después de todas estas semanas que lleva en televisión. Los días martes saliendo en la sección de Medicina Consciente, ya que él es el director del programa Medicina Consciente. Donde ha agarrado por el ser un médico entretenido, simpático, que además tiene cierta cercanía con la gente, tiene buena pinta, así que lo tiene todo para volverse un famosillo. Y
se encontró con un contratiempo esta última semana, ya que sobrepasó una línea incluso para sus fanáticos que habló del cáncer de mama, algo que es bien prevalente en Chile, que muchas mujeres lo están sufriendo en este momento, y él quiso transmitirnos su sabiduría de que el cáncer de mama en realidad no era por temas genéticos, no era por mutaciones aleatorias, no era por factores externos, sino que se debía a una cosa en particular, que era el odio que tenían reprimido estas mujeres. Así que comenzó a estigmatizarla, ya sobre el sufrimiento que puede tener una persona que está sufriendo cáncer de mama, le agregó esta culpabilidad extra de que era gente con mucho odio en la vida, que eran mujeres muy controladoras, que eran mujeres que sobreprotegían al resto, y esto finalmente se expresaba a través del odio y desembocaba en una célula rebelde que se multiplicaba sin control. Así que después de eso recibió varias denuncias a la Comisión de Televisión Nacional, y hasta ahí vamos a ver qué pasa en las semanas que vienen. Mira, bueno, sí, un médico de buena facha, que es importante ese punto porque tiene mucha llegada con el público femenino. Yo hice mi tarea también, y revisé un poco las páginas Facebook y los lugares donde aparece este doctor Soto, y revisé un poco los comentarios de la gente, y la mayor parte de ellos, yo diría el 80% de los comentarios son de mujeres, y la mayor parte de los comentarios son de alabanza a este doctor tan simpático y tan sabio. Pero porque suena un poco raro esto de tener un médico de formación universitaria tradicional de la Universidad de Chile que propone esta terapia poco estudiadas, por decirlo menos. ¿Es común que esto suceda en el ámbito de la salud, sobre todo en la salud pública? Me interesa saber. Marco, tú que has trabajado en esta área. Sí, mira, es demasiado común. Yo trabajo en el sector poniente de Santiago, tanto en el Hospital San Juan de Dios, que es nuestro hospital madre, como en los diferentes SFAMs y consultorios que hay repartidos. Existen programas de homeopatía, reiki, flores de Bach y otras terapias sin mayor evidencia, a las cuales se destinan fondos, horas y oficinas médicas, en una situación en que nosotros nos faltan horas médicas y recursos para tratar cosas que sí matan con cosas que sí salvan. O sea, por ejemplo, en mi CEFAM, por ejemplo, faltan horas para atender hipertensos y diabéticos con riesgo de infarto, que es una de las principales causas de muerte en Chile. Pero aunque faltan esas horas y los pacientes tienen dificultades para pedir esas horas, igual pueden existir y son privilegiados programas de terapias alternativas. Son programas que compiten con esto porque tienen una gran popularidad. La gente los pide y el que manda aquí es el voto popular. O sea, el alcalde quiere ser reelegido quizás de alguna comuna, ¿ya? Y en general eso hace que las cosas que la gente quiere son las que se van ofreciendo al público. A ver, una de las cosas que dice este doctor Soto y su símil de Megavisión, que hay se consiguieron también un doctor Soto. La copia barata incluso. Porque Ricardo Soto parece que efectivamente logró mucha sintonía en el Canal 13 y el matinal que lideraba hasta ahora en los ratings era el de Megavisión. Entonces Megavisión empezó a verse sobrepasado y se consiguió ellos también un doctor Soto. Falta otro con el Nicolás Soto. falta la competencia con el Pastor Soto. La tríada. La tríada Soto. No des ideas, por favor. Este doctor Nicolás Soto es parecido también. Él hace medicina integrativa. Por supuesto. Sí. Cualquier cosa que suene bien. Cualquier cosa sirve. Bueno, lo que decía entonces estos doctores Soto, parte de la idea central, que por lo que yo me he podido dar cuenta, es que son las emociones que experimenta el paciente las que determinan si se cura o si se enferma derechamente, si la causa de las enfermedades son las emociones que uno siente, pero también la efectividad para curarse frente a una enfermedad ya adquirida. Que me parece que está anclada en un concepto que sí se maneja en medicina y que acá está exagerada de manera grosera, pero existe esto en medicina, ¿no? La influencia de los estados de ánimos en la susceptibilidad a enfermarse. Sí, por supuesto, pero es un efecto leve. Es cierto que una persona, por ejemplo, con depresión o bajo estrés crónico puede tener mayor susceptibilidad a infecciones o incluso aparición de cáncer, pero no de forma tan específica como para decir que el cáncer de mama es por odio acumulado. Eso no son ni siquiera sus principales factores de riesgo, sino que, como dijo Claudio, son factores genéticos y otras, o exposición a radiaciones y otras cosas distintas. Lo que yo creo que él intentaba hacer, más que apelar a una verdad y exagerarla con mucha hipérbole, era hacer lo que hacen los horóscopos, que es decir,
Es decir, tratar de decir cosas como ambiguas, emocionales, con las que la gente se pudiera sentir identificada para que le creyeran. Entonces, lo habitual que uno lee en un horóscopo, usted es una persona algo introvertida, tiene amigos, pero no son tan buenos amigos a lo mejor, y por eso es que usted tiene diabetes. Eso para cualquier persona con diabetes le puede hacer sentido porque va a decir, uy, le chuntó, tiene razón, porque no, y no, pues una frase que está conocido el efecto, se llama el efecto Forer, un efecto psicológico que si uno dice frases muy amplias, mucha gente va a sentir que aplican especialmente a ellas. Así que yo creo que le intentaba hacer esto, pero le salió el tiro por la culata cuando tocó un tema tan sensible como el cáncer de mama. Y qué bueno que le salió el tiro por la culata y ojalá que esto llegue a... Ojalá que tenga alguna consecuencia. Alguna consecuencia importante donde muestren el peligro de hacer este tipo de declaraciones. Oye, mencionamos a la pasada homeopatía, flores de Bach y Reiki, cosas por el estilo. Y estos son temas que en el mundo del escepticismo se hablan frecuentemente y a estas alturas como que a nosotros ya no nos produce demasiada desazón reírnos derechamente de ello. Pero a lo mejor para alguna de la gente que está escuchando este programa y que no sabe necesariamente eso, Luis, ¿tú podrías hacer un resumen de las cosas que sabemos de estas terapias? ¿Por qué podemos decir derechamente que no funcionan y no son simplemente una idea al aire? Bueno, hay que entender que hay muchos factores que son comunes en todo este tipo de pseudoterapias y que en general caen dentro de la pseudociencia. O sea, no son más que un caso particular de una cuestión más general. Fallan en su capacidad de predecir, fallan en entregar evidencia plausible, fallan en esta cuestión es muy importante porque a veces hacen estudios en que incluso encuentran alguna correlación, incluso con un p-valor interesante. No obstante, esas probabilidades aplican sobre la probabilidad a priori de que haya un fenómeno plausible que explique por qué funcionaría eventualmente, ¿ya? Y en general también adolecen de fallar en tener cuál es la causa plausible. ¿Cuál es la causa plausible de que el odio termine transformándose en cáncer? De mama específicamente. Que es más puntual todavía, ¿cierto? Explica el mecanismo y entreguen la evidencia que lo respalde. Pero eventualmente podría existir una terapia que funcionara aunque no conociéramos su mecanismo. Para ello tienen que proveer la evidencia que entregue que evidencie que así ocurre, con los controles necesarios que sabemos que tiene que haber en todo este tipo de ensayos clínicos, ¿cierto? De controles randomizados, poblaciones grandes, elegidas aleatoriamente, controles de placebo, controles de una diversidad de otros factores, antecedentes previos, que no es tan simple como llegar y decir, como dijiste hoy día cuando empezaste el programa, ¿cierto? De que comiste poroto con ají, te acostaste, se te pasó la tos, por lo tanto concluyes que el momento, poroto con eso fue un estudio randomizado. no todo como poroto aleatoriamente, exacto. Y los mezclaste bien antes de comer. Exacto. Pero los que defienden las pseudoterapias afirman que sí existen estudios y que... la verdad es que no mucho. O sea, existen estudios, sí es cierto. Uno puede buscar en una base de datos y encontrar estudios que muestran resultados favorables para Reiki o homeopatía o flores de Bach o lo que sea. Lo interesante es que estos estudios no son replicables. Si uno los repite en otra parte del mundo con poblaciones similares, no funcionan. Y eso hace pensar que o fue una cosa de casualidad o mal estudio, o un número pequeño de personas estudiadas que permitió un error estadístico nomás. O a veces que ocurre también que el investigador estaba faltando a la honestidad al reportar los estudios. Como los primeros grandes estudios de homeopatía que mostraban, eran muy prometedores y el gallo había falsificado sus datos para que se viera muy bien. Entonces, uno siempre va a pillar algún estudio que parezca favorecer cualquier cosa. Ahí hay estudios de todo. Si uno se mete en una base de datos, existen estudios de todo con grupos clínicos incluso. Pero lo importante, un paso clave en la medicina, es que tienen que ser resultados replicables. O sea, claro. Yo puedo hacer 50 personas que comieron poroto y que se sientan mejor de un resfriado. Pero si lo empiezo a hacer en otras partes del mundo y empiezo a compararlo con darles otras cosas o no darles nada, me tiene que seguir dando el mismo resultado. Y esto no lo logra. Al replicarlo o al intentar reproducirlo, no funciona nomás. La otra vez me encontré con una página de homeopatía que promocionaban un nuevo ingrediente que era... bueno, por supuesto. En este caso parece que era alcohol o lo que sea, pero de un frasquito que habían puesto en el objetivo de un telescopio que estaba apuntando hacia un agujero negro. Y esto tenía nombre en latín. Claro. Era un ingrediente que era Lux Forimina Nigris o algo por el estilo. Y ellos afirmaban que habían hecho un estudio doble ciego para ver sus efectos. Y ahí entendí a qué se referían ellos con ese estudio de doble ciego. Es que le pasaban los frasquitos a personas al azar
que no sabían qué ingrediente tenía, y ellos reportaban los síntomas que se le pasaban o que dejaban de sentir cuando tomaban esta componente homeopático, ¿no? Entonces el doble ciego consistía en que ellos no sabían cuál era el ingrediente que estaba ahí. Espera, para que quede claro, estábamos hablando que esto es agua de hoyo negro. Agua expuesta al telescopio que está apuntando hacia un agujero negro. Agua de alma. Claro. Wow. Pero luz de agujero negro, ¿no? ¿Para qué vamos a partir Luz, de luz. Sí, porque era Lux Foramen Nigris. O algo por el estilo. Lo que pasa es que hay que considerar acá que una cosa es la baja calidad de los estudios que hay, pero además está el componente de que si uno espera de que por aleatoriedad de todas maneras uno encuentre alguno que otro estudio positivo, ¿sí? Por eso uno hace una revisión, digamos, del cuerpo de la evidencia en total. Entonces el proceso que hay acá de la gente que, los individuos que de vez en cuando sacan algún estudio diciendo las discusiones típicas de Facebook, no, pero mira, esta cuestión está comprobada, acá te encontró que la homeopatía funciona, es lo que conocemos como cherry picking, y que lo hacen una y otra vez, y lo que uno tiene que hacer básicamente es responderle con el análisis, las revisiones sistemáticas que hay al respecto, las que se han hecho por asociaciones importantes, que demuestran una y otra vez justamente que no hay un efecto. Y no olvidemos también la capacidad que tenemos de ser engañados. O sea, si uno no es experto en el tópico, cualquiera puede venir con cualquier cosa que se haga llamar paper, leerme el abstract y dejarme de una pieza. ¿Ya? No olvidemos que existen a esta altura ya una industria editorial dedicada en el tema de las pseudoterapias, pseudomedicina en general, a hacer sistemáticamente estudios, sistemáticamente mal hechos, con los mismos errores una y otra vez, que van refinándose en sutileza. Primero partieron con estudios tan malos que eran evidentemente malos de puro leerlo. Ya los pillaron con esa treta, entonces refinan un poquito más y hacen una treta que es un poquito más sutil. Y empiezan a fallar en distintas cosas. No sé, por ejemplo, el tema de la remisión espontánea. Si tú simplemente dices cuáles síntomas se te pasaron y no controlas por la evolución natural de las enfermedades, va a tener aparentes resultados positivos. Y de la mano tienen sus medios de prensa. Entonces ellos hacen sus insertos de prensa, se la mandan a periodistas a todo el mundo, tipos que el consorcio saben sumar, y quieren ahorrarse el trabajo, así que copian y pegan el inserto de prensa que les mandaron. Y si encuentran un estudio que probablemente aumente o disminuye en un 1 o 0,1% la probabilidad de cáncer de codo, ¿qué es lo que dice el periodista? Bueno, descubre un posible cura al cáncer, ¿ya? Entonces, ese tipo de sobreamplificación mediática, entonces se amplifica mucho, y hay un tema también de irresponsabilidad de los medios de comunicación, de los profesionales de la comunicación, en el que finalmente sobreamplifican la desinformación a partir de estudios que más encima son malos. Y ni hablar todavía, incluso además también de estudios buenos, estudios que pueden estar bien hechos, pero que en realidad el resultado que se encontró fue pobre, pero aún así también son amplificados. Entonces, a ojos del público, pareciera que todos los estudios permanentemente son tremendamente, gigantescamente tremendos y efectivos, y no. Claro. O sea, no es así. en general estas cosas se presentan como estudios científicos, Claro. ¿no? Y estudios científicos parece que tuviera el mismo peso el Journal of Homeopathy que Nature. Claro. Oye, y entonces estudios que muestren alguna correlación entre odio y cáncer de mama, me imagino que no existe. Nada, evidentemente. Pero encontré una frase muy simpática de este doctor, en un diario de La Serena. Él se pregunta, ¿por qué hay tanto cáncer que no había hace 30 años? Porque nos hemos llenado de odio. La Buenísimo, explicación más ¿no? Pero plausible. esta afirmación merece Pero no ser nos analizada. hemos llenado de odio, las mujeres se han llenado de odio. Los Hay que hombres hacer no, los hombres no. Porque los hombres no, las tasas de cáncer de No, mama pero de hombres. ese es para el cáncer de mama. Esto es todo el cáncer. Es todos los todo es cánceres. por odio. Entonces hay dos afirmaciones acá y que me gustaría que ustedes me ayudaran a desmenuzar. ¿Hay efectivamente más cáncer hoy que hace 30 años? Sí, por supuesto. Claro que sí. ¿Ya? ¿Y sabemos por qué? Hay que buscar las causas. O sea, una posibilidad sería el odio. Otra posibilidad mucho más inteligente sería pensar que en las últimas décadas ha aumentado muchísimo la longevidad humana. Por primera vez tenemos expectativas de vida cercanas a los 80 años y a medida que aumentamos nuestra edad, lamentablemente, se van echando a perder nuestros mecanismos de control de la multiplicación de células. Así que, mientras más viejito, mayores posibilidades de tener cáncer. La edad peak de tener cáncer, la edad principal es cerca de los 65, es la edad de mayor aparición. Y antes la gente simplemente no llegaba a esa edad, se moría antes de tuberculosis o neumonía o cualquier cosa. Sí, de hecho hace poquito salió un estudio, no me acuerdo si eran portugueses los científicos, que
determinaron por primera vez más o menos cuánto era el porcentaje de cánceres que eran por mutaciones aleatorias que no eran explicadas por estos fenómenos extra, sin querer quitar la responsabilidad al cigarro, al alcohol, pero era un porcentaje mayoritario. O sea, lo que estamos viendo acá es lo que cabría esperar de un aumento de la longevidad de la población. Mejoras en la detección. Tal vez hay casos que hace 30 años pasaban por muertes misteriosas y que ahora sabemos que son cánceres. Perfectamente. Antes uno decía simplemente que el paciente pasó por un síndrome de consumptivo, se consumió. Y se consumió, se ponía flaquito y se murió. Y no había mayor diagnóstico, estaba muy de moda la tuberculosis, los síntomas se podían ver muy parecidos desde afuera. Y claro, no estaba tan desarrollada la microscopía y los conocimientos científicos. Ahora, es cierto, hay otros factores más modernos, como el tabaco. Recientemente también se vio una asociación entre comer embutidos como longanizas o vienesas con aparición de ciertos cánceres en niños. Y esas cosas existen. Pero el gran aumento del cáncer se debe principalmente a nuestra longevidad. Y ya que estamos hablando de esto, otro de los temas que mencionó nuestro doctor Soto es que las ondas electromagnéticas, las señales de los celulares producen cáncer. ¿Tú viste eso, Claudio? ¿Algo que nos quieras comentar de ahí? Porque había una anécdota divertida. Sí, bueno, a ver, tengo la frase por aquí. Él dijo, en este mismo programa hablaba del celular, que eran ondas electromagnéticas terribles. No voy a imitar su voz, pero estas cosas 3G, 4G, están archiestudiadas. Pero la industria es tan potente que minoriza estos estudios. Y remató con la maravillosa frase de mientras más G, más daño le hace. La G de gravedad. Oye, pero había un estudio, primero, que sí parecía mostrar esto. Es un estudio europeo, no recuerdo el país, donde tomaron pacientes con cáncer de cerebro y les preguntaron sobre su uso de celular en los últimos años. Y eran pacientes que de verdad decían que habían usado mucho más el celular. O sea, era algo que de ahí partió. Ahora, estos son pacientes que están toda su vida pensando, pucha, ¿por qué me dio este cáncer? ¿Será que haber usado mal el celular? Y pensando en esos momentos y dándole más importancia que el resto de la gente sin cáncer, que no le daba importancia las veces que usó el teléfono. Entonces, en ese estudio parecía que era multiplicado el riesgo, no me acuerdo, como 10 veces. Pero si uno analizaba la población total de esos países y cómo es que había aumentado el consumo de celulares, y la tasa de cáncer estaba exactamente igual que 20, 30 años atrás. O sea, yo de hecho creo que lo que en realidad causan el uso de celular son divorcios. Cuando yo estaba en la universidad, ninguno de mis amigos se había divorciado y nadie usaba celular. Ahora todo el mundo tiene celular y hay un montón de divorcios. Claramente hay una correlación. Bueno, justamente, y para empezar también, ¿cuántos celulares habían? ¿No? Sí, y tenemos un fenómeno de aumento de la expectativa de vida, por lo tanto sabemos que solo por eso aumenta el cáncer de lo que sea. Claro. Y si hubieran hecho este estudio hace 50 años atrás, habrían hecho, no sé, la correlación con los autos, y hace 100 años atrás quizás con los caballos, y hoy día lo pueden hacer con los celulares, ¿ya? Porque hay más celulares además también, ¿ya? Claro. Ahora, respecto a eso de las ondas electromagnéticas, esto es interesante para que también la gente lo comprenda. Dependiendo de la frecuencia a la que se emite la onda electromagnética, va a estar dada cuánta energía tiene esa onda. Por una parte, cuánta energía se necesita para producir la onda, pero por otra parte también cuánta energía va a recibir el cuerpo, ¿sí? Y a grandes rasgos podemos separar como en dos grandes tipos de ondas. Las ondas muy energéticas y las ondas poco energéticas. Las ondas poco energéticas, que son justamente el rango de ondas en las cuales se mueven este tipo de aparatos, ¿no? Las señales de celular, el 3G, 4G, lo que sea, la Wi-Fi, los Bluetooth, son ondas de baja energía, donde su principal efecto sobre las células vivas o sobre la materia en realidad es calentarla. Y como piensa que si yo quisiera, no sé, entrar en calor con un celular, esa energía tiene que venir de alguna parte. Y justamente uno de los problemas que tenemos con los celulares es que las baterías se nos acaban bastante rápido. O sea, no cabe tanta energía entre un celular, ¿ya? Claro. Entonces, aún si quisiera calentarme mucho con un celular, no alcanza, ¿ya? Así que no va a poder emitir tanta energía. En general buscan, ojalá, emitir la menor cantidad de radiación posible, porque con eso hacen durar más la batería, ¿ya? Incluso el interés va en que ojalá emitan la menor cantidad de radiación posible, el ajuste necesario para poder lograr la comunicación. Y por otra parte, este calentamiento que producen son básicamente reacción con las moléculas de agua. Es muy leve y es totalmente superficial, no alcanza a penetrar prácticamente nada. Versus las otras ondas, que son las ondas, digamos, las más energéticas, que son básicamente de los rayos ultravioleta hacia arriba, los rayos X, los rayos gamma. Claro, los rayos X los podemos producir nosotros en una máquina de rayos X cuando nos tomamos una radiografía. La radiación ultravioleta, bueno, viene del sol, también rayos X, pero
por temas de filtro atmosférico no llegan mucho. Y ese tipo de radiación, que no son la que producen los celulares y que no la producen los televisores, que no la producen las antenas, ese tipo de radiación sí puede provocar cáncer o en general muerte celular en general, porque destruye enlaces moleculares, disocia las moléculas, ¿ya? Potencialmente. Además hay que entender, esto de los 4G fue muy chistoso porque en parte también los tipos reutilizan las mismas bandas de frecuencia, así ni siquiera es que estén usando necesariamente, podrían usarlas, pero no necesariamente, o sea, eventualmente pueden hacer usos más inteligentes de la misma banda de frecuencia, así que ni siquiera están aumentando la frecuencia, por lo tanto, la energía de las emisiones. Que es la cantidad de datos la que causa el cáncer. ¿Cuántos kilobytes por segundo está relacionado con el cáncer? Oye, pero a mí siempre me llama la atención que estas hipótesis que se plantean tan fácilmente en la tele, y que tienen este componente de carisma y de un poco de figura de autoridad, del tipo vestido con bata blanca y todo, enganchan tan fácilmente en la población. Hay algunos elementos comunes a estos discursos, porque pareciera que la realidad tiene poca importancia, más bien lo que interesa es que el discurso resuene en mi sistema emocional. Y parece que este tipo de discursos resuenan mucho en el sistema emocional de la gente, ¿no? El hecho de que una dieta va a curar todos los males, o que mejorando mis emociones, que tiene además como un componente medio moralizante, ¿no? Esto de no te enojes tanto, es casi como un mandamiento, de un poco una cosa religiosa. ¿Alguien tiene una idea de cuál es el gancho tan atractivo de esto? Y al mismo tiempo, ¿por qué es tan fácil rechazar la medicina más institucionalizada? Mira, yo tengo una opinión, no más que una opinión, pero me da la impresión que es más fácil aceptar este tipo de terapias que son muy prometedoras porque tienen expectativas muy bajas, no se hacen tampoco, no, esto le va a curar el cáncer en general, sino que va a sentirse mucho más balanceada espiritualmente. Así que es fácil prometer ese tipo de cosas, pero es el mismo tipo de cosas que le gusta a la gente, por ejemplo, cuando uno va al doctor y es un doctor que da muchos antibióticos. Entonces, porque eso tampoco es la medicina de verdad. Si yo voy con un resfriado y el doctor me da antibiótico, es un doctor que o se quiere sacar rápido el cacho, o me quiere dejar tranquilo porque sí, que yo me vaya luego. Y la gente le encanta eso. O sea, si uno va y llega un paciente con gripe y le digo yo, pucha, sabe que usted tiene gripe, es un cuadro viral, va a estar con gripe varios días. Yo le puedo dar remedios para que se sienta un poquito mejor, pero va a seguir agripado. Muchas veces me pasa que me dicen, pero ¿y cómo? ¿No me da penicilina? Si el doctor me da y se me quita el tiro. Se me quita, o sea, pésimo. ¿Cómo no me da? O amoxicilina, por último. Y claro, porque está esta idea de la promesa, yo creo. Es tan bonito sentir esta pastilla que le va a curar todo, que en general la medicina de verdad no funciona así, como también este otro tipo de promesas fáciles espirituales. Yo me imagino que puede ir por ese lado. Sí, yo creo que hay una mezcla ahí de aprovechamiento de cosas individuales, que son claramente varios sesgos cognitivos que están influenciando. O sea, la gente tiene un pensamiento desiderativo donde le gusta la idea, suena algo bonito, suena algo atractivo y quiere que esto sea verdad. El sesgo confirmatorio, como lo que tú contabas, tu anécdota de la GIA, bueno, quizás esto me va a hacer bien, finalmente te sanaste, asumo que hay una correlación ahí, que esa correlación es verdadera. Pero finalmente también está todo, hay un tema social que permite que esto permee fácilmente. Primero, obviamente, el tema de la responsabilidad de los medios que están difundiendo este tipo de cosas, pero también cómo ha ido variando la imagen de la medicina occidental como la conocemos, cómo ha ido variando la percepción que hay sobre el médico, la desconfianza que hay, yo hablaría incluso del cambio de la relación médico-paciente a una relación médico-cliente que estaría afectando en esto, y se potencian estos distintos actores que están jugando a través del paso libre de un personaje con carisma como puede ser el Dr. Soto. Y todos parten de la premisa de que a su medicina que le estaban dando le faltaba esto otro holístico y completo, y o sea, de una forma súper solapada dicen, este fue el problema que hay en la medicina convencional, que sí es la que tiene evidencia de que le va a salvar la vida, pero le faltaba esta otra parte emocional. Siempre hay un discurso de lo que le faltaba al otro. Exacto. Aprovechan un poco esta crítica legítima, por lo demás, que puede tener la medicina, como esta poca conexión que hay entre el médico y paciente, el poco tiempo que hay como para conocer un poco más al paciente. Son todas críticas que los médicos comparten, además. Y son válidas, son súper válidas. Pero aprovechan este espacio como para meter una cuña
y proponer esta medicina De contrabando. holística, ya, meten de contrabando, pero es como aprovechando una crítica legítima, meten esta idea de que esta otra medicina sí se preocupa del ser humano en su conjunto, qué sé Exacto. yo. Una crítica que yo vi bien recurrente en los comentarios es que la medicina tradicional, la medicina alópata, me carga de la medicina alópata. Es la medicina nomás, La medicina, por favor. claro. Sí, Tim Minchin decía, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se llama la medicina alternativa que funciona? Medicina. Medicina. Exacto. Bueno, entonces lo que decía es una crítica común que se hace y yo la verdad es que no entiendo mucho de dónde viene. Es que la medicina tradicional, la medicina, se verdad. preocupa de atacar los síntomas y no del origen de la enfermedad. Eso es estúpido, porque claramente las medicinas alternativas ni siquiera tienen explicaciones plausibles del origen de ninguna enfermedad. Y tienen que inventar cosas como este odio o vibraciones que no pueden comprobar. O sea, de hecho, si es que hay algo, si es que consideramos que hay algo que ataca la medicina alternativa, justamente son los síntomas a través del efecto placebo. O sea, Exacto, es todo lo contrario, es como una proyección incluso, porque la medicina sí se enfoca en tratar las causas. Simplemente quisiera- otro factor que contribuye y que se aprovechan a veces de él es que obviamente la medicina no tiene solución para todos los problemas, hay enfermedades que no conocemos sus causas, hay porcentajes importantes causales de algunas enfermedades que son idiopáticas, es decir, que no tenemos idea de lo que está Exacto. causándola, y justamente eso se toma como gancho también para fomentar este tipo de soluciones fáciles que lo solucionan todo. El cloruro de magnesio soluciona, pero y te ponen una lista Todo. de 20 o 25 enfermedades. Y muy de todos simpático los que sistemas. esa lista es casi invariante. Tú elige lo que quieras, la terapia que tú quieras. Siempre vas a encontrar la lista de para qué sirve. Y la lista es siempre la misma. Sirve para el cáncer, para la diabetes, para el colesterol, para la ansiedad, para el sueño, Sí, es cierto. para la alergia, para el dormir, para desintoxicar. Todos sirven para lo mismo. Entonces es sorprendente cómo tantas cosas tan diversas no se diferencian entre sí. Quizás es que tienen algo que es muy en común, que es la mentira. Sí, claro, el placebo también. Claro. Y esta lista de cosas que supuestamente se mejoran con cloruro de magnesio tienen también algo en común, que son enfermedades que no son necesariamente visibles, ¿no? Que no son, no es fácil a simple vista y sin análisis evaluar si efectivamente una enfermedad está remitiendo o no. ¿No? Si tuviera un sarpullido, bueno, eso es evidente y lo puedo tener a la vista todo el tiempo, pero el cáncer necesita cosas un poco más... La hipertensión. un poco más sofisticada, ¿no? Entonces se aprovecha también un poco esto de hacer afirmaciones acerca de curar o de mantener a raya enfermedades que no son fácilmente evaluables por el paciente, que Y- requieren de un y médico. una cosa que queda en el tintero, todas estas listas o síntomas vienen en general en las cajas de los productos que por muy naturales o que se hagan pasar como naturales, se venden carísimos también y le sacan plata increíblemente a frascos con agua, como las flores de Bach, que es agua pura con un poco de brandy, o a azúcar pura, como lo que es la homeopatía, y lo venden a un precio que no es de azúcar. O sea, estas personas que se llenan la boca con la empresa farmacéutica, Son ellos. Son ellos. O sea, ellos son los que hacen empresas vendiendo agua y azúcar pura y vendiéndolas a precios ladrones. Y francamente, no veo con qué ética alguien podría venderle agua sabiendo que es agua a una persona que está enferma de verdad. Yo no podría hacerlo, pero hay gente que puede. O sea. Es Bueno, que de hecho- tienen una ética alternativa. Claro, por último, ¿sabes qué? En recomendar un antibiótico, que yo por lo menos tengo un estudio de su efectividad y yo sé que es caro, pero le pido al paciente que haga el esfuerzo, eso a mí no me genera tanto problema como saber que yo pudiera recetar agua y decirle, esto es un remedio. Son cosas totalmente opuestas. Entonces, el argumento desde la empresa farmacéutica lo encuentro, no tiene sentido. Y esto de que los temas pseudocientíficos en general, pero de pseudoterapias en particular que están aflorando ahora, afloren en los programas, los matinales, que están dirigidos a una franja de la población más desprotegida intelectualmente, no parece casualidad tampoco, ¿no? Es como el segmento más receptivo de este tipo de ideas. Tampoco parece demasiado ético, ¿no? Un poco aprovechador, encuentro yo. Justamente, claro, debería ser al revés. Si eventualmente tiene un sector de la población más desprotegido culturalmente, vía la televisión, que puede llegar en forma tan económica a todos los hogares, y de hecho en particular por eso es que los pobres pueden tener tele y ver tele, la gracia sería que tú le entregaras contenido que ayudara a mejorar su calidad de vida, ¿ya? A superar su cosmovisión. No al revés, que lo que en este tipo de programas ocurre. Y ahora, lo que a mí me llama la atención, de un punto de vista más sociológico, es que
el tipo ¿cómo se llama? Ricardo Soto. Sí. O el otro, Nicolás Soto, ¿cierto? Nico. Claro. Para los amigos. Dentro de toda la polémica, ¿por qué saltó? Si el tipo hubiera dicho que era el cáncer de riñón o el cáncer de oreja, no sé si hubiera causado tanto revuelo, porque barbaridades como esa las dicen con relativa regularidad. El tema es que acá saltó el tema del cáncer de mama, ¿ya? Y claro, el cáncer de mama es una cuestión que afecta, cuando consiguen detectarlo a tiempo, extirparlo, que eso afecta severamente a la mujer en su autoestima, en su autoimagen, etcétera. Entonces ha sido un tema que se ha generado o se ha promovido una sensibilización al respecto de que las mujeres se examinen, ¿cierto? Y una campaña que se ha hecho a nivel mundial, y particularmente acá en Chile también se ha estado haciendo. Entonces el tema saltó porque rozó de contrabando sin quererlo, ahí es donde él salió el tiro por la culata a este caballero. Rozó un tema que era demasiado sensible políticamente. No obstante, no salta y debiendo saltar, porque la calidad del mal argumento es la misma, con todas las otras demás barbaridades que el tipo sistemáticamente dice. Lo dice él, lo dicen los otros cuasi doctores, en todos los matinales, todos los días, en todos los canales, y no solo con médicos, sino que también con tarotistas, con adivinos, con medium y con todo tipo de, finalmente, charlatanes. ¿Okay? Pero eso no es problema, el problema es que tocó el cáncer de mama, ¿ya? Y aquí yo quiero retomar el tema culposo religioso, porque si tú quieres creer en cuestiones o dar por ciertas las cuestiones en base a evidencia, las religiones rápidamente se caen, ¿cierto? Una de las características de la religión es que tú mantienes la creencia y la fe en ciertas afirmaciones a pesar de no contar con ninguna evidencia, o incluso peor aún, a pesar de contar con evidencia en contra. Y como este tipo de terapias o este tipo de asociaciones, por ejemplo, entre el odio y el cáncer de mama, son pseudocientíficas, no es de extrañar que la actitud cognitiva de las personas que adhieren a esta pseudociencia sea de carácter religioso también, porque son contraevidencias, son anticientíficas incluso. Pero para peor, y aquí es donde viene la cuestión que a mí creo que a muchos les avinagra el estómago este asunto, es que el tema es que es contra la mujer, ¿cierto? Porque si hubiera sido el cáncer de testículo, no sé a cuánto más le hubiera molestado. Puede que sí, digamos, pero no tanto. El tema es que fue el cáncer de mama, que es muy... y en ese sentido, las pseudociencias son la maquinaria a través de la cual se manifiesta un fenómeno social que es la religión. Y que, por sus cuestiones ya atávicas y temas estructurales, es una vía más por la cual se ejercita lo que podríamos denominar la guerra contra la mujer. Ya que la mujer es la culpable, porque además es sexualidad. Normalmente podría haber sido el ojo de la mujer, pero no es el ojo, es la mama de la mujer, podría haber sido el útero de la mujer. Siempre es una cuestión que compromete a la mujer en cuanto a su sexualidad, el tema del tabú, el tema de que está muy asociado con esta cosa de que quienes promueven estas terapias se venden como buena onda, como que no, que está como con un nivel moral superior, un nivel ético superior, de ser más bueno, y las mujeres pobrecitas se deberían ver beneficiadas con este tipo de terapias que no son patriarcales, ¿cierto? Que no van de la mano de esta ciencia hecha por hombres, que es violenta, que es mala onda, que somos más femeninos, ¿cierto? Hay una manifestación de una serie de estereotipos finalmente machistas en el ejercicio de las pseudociencias y teniendo incluso como clientela a las mismas mujeres. Pero ¿no será que esto, yo entiendo que hay efectos negativos que en contra de las mujeres, pero hablarlo como una guerra en contra no hace pensar como en un bando que no sea las mujeres, como pensando automáticamente como el patriarcado está generando estas pseudociencias, cuando en realidad podría ser una respuesta incluso liderada a veces por mujeres que, no sé, doctoras o psicólogas que indican mucho de esto o promueven mucho de esto, como una respuesta propia de hacerle una guerra al, muchas comillas, patriarcado. Pero es que probablemente además no es un efecto consciente del que está hablando, ¿eh? Como la conexión entre pseudociencia y religión tampoco es necesariamente consciente claro, para el que habla, pero sí se hace muy evidente en los comentarios de la gente que lo aprueba. Claro. Ahí se hace muy evidente. O sea, los mecanismos son muy parecidos. Quizá no religión, pero como el tipo de pensamiento mágico, espiritual, metafísico. Yo creo que, sinceramente,
fuera de la interpretación que uno le puede hacer así, si hay un aspecto machista dentro del discurso, lo que pareciera haber, creo que es algo que resulta como mínimo en comparación con lo relevante que es la conducta reiterativa y cómo está este patrón de publicidad a este tipo de sujetos que en realidad tienen un efecto nocivo socialmente hablando, y la libertad que tienen en los medios de comunicación, Claro. sin importar de cuál sea el contenido específico, porque como tú dices, habló en este momento de cáncer mama, pero antes habló de la hipertensión y el ego, después habló de la tiroides y las emociones, y así fue saltando de una cosa a la otra. Sí, a lo mejor el aspecto más claramente machista tal vez es que este tipo de desprolijidad, digamos, en los contenidos se manifiesta solo en los matinales, que son un tipo de programas que están dirigidos específicamente a mujeres, ¿no? El Doña de casa, público típicamente, que más frecuentemente ve este tipo de programas son mujeres. Y no es una cosa que inventemos nosotros, o sea, la reconocen ellos mismos. Digamos. Exacto. Y no vemos este tipo de cosas en las noticias. O bueno, sí lo vemos, pero con bastante menos frecuencia, digamos. Hay un poco más de cuidado en otros segmentos horarios y para otros públicos que cuando se habla únicamente para mujeres, que ahí podemos decir cualquier cosa. Yo creo que por ahí hay un poco de machismo en esta programación en ese sentido, ¿no? Yo pondría quizás una opinión más escéptica, quizás, la quiero plantear nueva, pero yo no le pondría necesariamente, porque yo no sé si es machista, quizás tenga que ver con un tema de oferta y demanda, porque machista implica que tenga que ser hombres los que están planificando ponerle estas pseudociencias y tarot toda la mañana. Sí, no sé, yo conozco mujeres machistas. Y quizás es oferta y demanda, quizás hay cartas y llamados telefónicos y ellos hacen análisis de población y ven, mira, esto es lo que la gente quiere, esto es lo que las mujeres quieren ver. Y les damos eso porque eso es lo que van a ver. Y eso sí ocurre. No sé si es que sería... Yo sería escéptico de ponerle machista. Está bien. Ahí estamos especulando. No. Antes de cerrar, ya que nos queda un minutito, creo que vale la pena hacerle publicidad a la campaña que está haciendo Til Mercurio, que es del Observatorio de Medios. Ellos comenzaron hace poco justamente por el tema de las afirmaciones sobre el cáncer que hizo Ricardo Soto, y fomentando, diciendo específicamente cuáles fueron las frases, cuál es la evidencia inexistente respecto para que podría fundamentar eventualmente esa afirmación, cuál es el peligro de esto, y finalmente llamando a la acción, a que la gente se tome 5 minutos en sus vidas para hacer una pequeña denuncia y que por masa esto tenga en algún momento unas repercusiones que merece. Así Una buena llamamos. campaña de Til Mercurio que produjo un resumen gráfico con poco texto y muy visual como para denunciar este tipo de cosas al Consejo Nacional de Televisión. Me parece que ha tenido un buen efecto. Muy bien, vamos a ir cerrando. Gracias a todos por su participación. Pero antes de despedirnos yo les voy a contar un poco. Yo seleccioné algunas de las frases del doctor Ricardo Soto, o bien frases directamente de él, o bien el texto que ponen abajo en la tele mientras él está hablando. Y había una muy simpática, una de la glándula pineal y el timo, que cura rencores y libera penas y todo lo demás. Pero el que sacó el premio para mi gusto, y que con esta reflexión los dejo: sacarse los calcetines canaliza las energías. Así que ya saben, a sacarse los calcetines, junten sus energías y nos vemos en un próximo programa. Claudio, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Marcos, Muchas Luis, gracias. será hasta la próxima. Nos vemos. Este programa es producido por la Asociación Escéptica de Chile, AECH, organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico, la razón y la ciencia. Puedes visitarnos en nuestro sitio web www.aech.cl y encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter. La música utilizada en este programa está bajo licencia Creative Commons. Los reconocimientos a los respectivos autores se encuentran en la página de publicación de este episodio.